bendiga a todos mis estudiantes de la Escuela de Evangelismo La Gran Comisión, dando la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que estén bien en el nombre de Jesús. Jesús dijo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, nunca me ha abandonado, nunca me ha desamparado, porque todo lo que yo hago a Él le agrada. Pero también dice en Mateo 21:43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será entregado a gente que produzcan fruto de Él. ¿Estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha enviado aquí en la tierra? ¿Estamos agradando nuestros pasos delante de Dios? ¿Estamos siendo productivos para Dios? Eso es muy importante. Y es importante que en estos tiempos tan difíciles tú busques una relación íntima con Dios que pueda profundizar más en la palabra de Dios. Y es la idea de este canal de la Escuela de Evangelismo La Gran Comisión. Es importante que nos acerquemos más a Dios. Es importante que entendamos que no hay tiempo que perder. Tenemos que comenzar a buscar cosas que le puedan agradar a Dios. ¿Qué estamos haciendo para agradar a Dios? ¿Lo estás haciendo? ¿Y cómo estás ahora en estos tiempos tan difíciles? ¿Le estás agradando a Dios? ¿Estamos sacando tiempo para buscar su presencia? ¿Le estamos dedicando tiempo a la palabra de Dios? ¿Le estamos dedicando tiempo a la oración? ¿Le estamos dedicando tiempo a las escrituras? ¿Le estamos evangelizando? ¿Estamos llevando la palabra a personas que necesitan de la buena nueva de Dios? En la vida de muchos corazones que están siendo destruidos por el enemigo. ¿Estamos agradando a Dios? ¿Cómo estamos caminando? Te dejo esa inquietud, te dejo esa incógnita hoy día que estarás desarrollando este contenido tan precioso que tenemos para cada uno de ustedes. Quiero recordarles que estamos hablando de los temas enfocados a lo profético y apocalíptico. Para poder entender los próximos temas, debemos tener conocimiento de algunos conceptos que son muy importantes y no lo podemos dejar atrás, para poder profundizar los acontecimientos o eventos futuros y poder entender el maravilloso gran libro Apocalipsis. Es importante entender esto porque el Apocalipsis o las profecías escatológicas trabajan con eventos o sucesos. Para poder eso, o acontecimientos se le puede decir, cada uno de ellos tenemos que tener claro algunos conceptos. Y es la importancia de estos tutoriales que verán hacia adelante. Quiero que por sí el Apocalipsis tiene muchas simbologías espirituales y proféticas. Eventos escatológicos, señales históricas de las escrituras, metáforas mesiánicas, promesas, culturas judías, arábicas, palestinas, entre otros. Y el pueblo gentil que somos nosotros, que vivimos en el tiempo de la gracia para testigo de Dios aquí en la tierra. Pero lo importante es que al desarrollar todos estos temas, lo hacemos con la humildad y el amor de Dios. Es decir, que lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Como dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. La gloria es para Él, como dice en Apocalipsis 1. Él sea la gloria, la honra y la gloria. Pero el propósito principal de este tema es que se va a desarrollar el trasfondo y la biografía de los profetas que estuvieron a la disposición del pueblo de Israel, en la cual fue dividido en dos naciones, lo del sur y norte, es decir, el reino dividido. Ahí es que nos vamos a enfocar con todos esos conceptos apocalípticos que vamos a tratar de dominar. Ustedes saben que fue el pueblo escogido de Dios, como dice en Deuteronomio 18, capítulo 18, del 18 al 19. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Los profetas fueron dados al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel caminara en obediencia delante de la presencia de Dios.
Ese pueblo de Israel tuvo profeta hasta que estuvieron en la cautividad, y dentro de la cautividad habían profetas, y eso fue promesa de parte de Dios. Conoceremos las causas y sus consecuencias por la falta de integridad espiritual, la desobediencia por no aprender a depender de Dios, la cual estará dividida en 4 partes. Es decir, que nosotros vamos a hacer 4 partes o 4 videos tutoriales. Es decir, que el material estará en varias partes para no hacerlo tan largo y tedioso en vez de hacerlo en un solo video. Por eso vamos a tratar que este tema del trasfondo y la bibliografía de los profetas que tuvieron con los reyes en la división del pueblo de Israel, que se dividió en 2 ciudades, Judá e Israel, lo del norte y sur. Así fue que se dividieron. Es importante dominar esos conceptos del reino dividido, porque de ahí vienen todas las profecías que fueron dadas para lo apocalíptico, para el futuro de la venida de Cristo y todos los acontecimientos que estarán sucediendo antes de que venga el Señor a buscarnos y que no nos va a permitir estar en la tribulación. Lo que le va a llenar sus expectativas espirituales y que puedan ser guiados paso a paso para que usted como estudiante saque sus propias conclusiones y llegar al conocimiento de las verdades apocalípticas. Ustedes mismos van a sacar, a través de estos tutoriales, van a sacar sus propias conclusiones. Esto debe ayudarle a estar más preparado para la venida de Cristo. Habló de 2 palabras importantes que yo quiero que usted la tenga arraigada en su mente, en su alma y en su corazón. Primero, que no seamos engañados. Segundo, que podamos velar su venida, porque no sabemos el tiempo ni la hora que el Señor viene a buscar su pueblo. Sé que tenemos acontecimientos que se están dando proféticamente, apocalíptica, donde usted sabe que el Señor está cerca su venida. Le puedo decir que no se van a arrepentir de estos contenidos que le permitirá buscar más de Dios y de hacer la obra de Él, que es lo que pretendemos como profesor de esta escuela, que usted se llene y que pueda trabajar, que pueda predicar, que pueda trabajar en la obra de Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea la guía, sea el conductor de tu vida. En Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, y nosotros estamos tratando de que usted tenga conocimiento de Dios, que tenga la plenitud de esos conocimientos que lo lleve a una dimensión maravillosa. Quiero motivarle que vean tanto los tutoriales anteriores y los actuales para poder entender los conocimientos proféticos y apocalípticos antes que desarrollemos el contenido de las 70 semanas de Daniel. ¡Wow! Todos estos contenidos son muy importantes, por eso tienen que ir detrás de cada tutorial. Es decir, tienen que ver el primero, el segundo, el tercero, están numerados para que ustedes puedan tener una secuencia de cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos le permitirá desarrollar más el conocimiento espiritual y un conocimiento que le permitirá desarrollarse más como cristiano. Y como siempre he dicho, que el objetivo principal es poder lograr entender la profundidad de los acontecimientos apocalípticos por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, con la gran ayuda del Espíritu Santo y la voluntad maravillosa del poder inagotable que es nuestro Dios. Sé que llegaremos al fin, llegaremos a ese conocimiento pleno de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Pero primero vamos a hablar de una logística de enseñanza y aprendizaje de este contenido para que usted esté bien orientado. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le vamos a explicar el contenido de los temas. Luego explicaremos los conceptos más importantes de algunas diapositivas que ustedes van a estar observando.
luego una breve reseña bibliográfica y los acontecimientos más importantes de cada profeta. Así va a estar desarrollado. Pero en un segundo paso como estudiante, usted va a finalizar los videos viendo cada uno de ellas, que es decir, cada una de las diapositivas restantes, que son las de los profetas mayores y menores, y podrá usted visualizarlo, estudiarlo, escudriñarlo, cada una de ellas sin problema, con una música de fondo que le voy a dejar, sin la participación de su profesor, en la cual yo no voy a estar ahí. Usted va a estar terminando el video viendo cada trasfondo de cada profeta, que es muy importante conocer cuál era el objetivo de cada profeta mandado de parte de Dios. Debajo de cada video yo le voy a dejar un link, le voy a dejar varios links para que ustedes entren y puedan desarrollar algunos otros conocimientos plenos que ustedes puedan seguir desarrollándose individual. Estos videos tutoriales que están divididos por los siguientes contenidos que veremos más adelante. Vamos a ver un contenido de cada uno de ellos. Y por medio del Espíritu Santo, que para conocer algunos términos apocalípticos debemos dominar algunos conceptos básicos importantes. Y usted dirá, ¿y por qué yo tengo que aprender ciertos conceptos para yo poder entender la parte apocalíptica? Le voy a explicar claro. Bien, vamos a explicar. Nosotros estamos haciendo mucho énfasis en conceptos que deben dominar. Por ejemplo, la luna y el sol son dos sistemas que todo aquel que estudie la palabra de Dios, que lee el Apocalipsis, debe tener esos conocimientos. Porque los acontecimientos proféticos apocalípticos estará involucrado el sol y la luna. En Hechos 2:20 dice que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande manifiesto. Pero hay un libro sinóptico que representa también luna y sol, Apocalipsis 6:12. Mire, cuando abrió el sexto sello, he aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Lo que sucede es que el calendario hebreo o judío tiene que el ciclo del sol alrededor de la tierra represente el año y que la luna alrededor de la tierra represente el mes. Una versión por la cual se rige la festividad de judía y fue concluida por Hillel II hacia el año 359. Significa que algunos sistemas apocalípticos van a estar regidos por algunos conceptos que usted debe dominar. No solamente leer la Biblia, no, usted tiene que haber algunas cosas, algunos términos que usted tiene que meterse al sistema judío. Usted tiene que aprender sus culturas, aprender su comportamiento, porque así como va Israel, así va a ir el mundo. Dios trabaja con el pueblo de Israel y Él conoce sus costumbres. Y así como usted ve luna y sol, que ya usted sabe que el sol representa el año y la luna el mes, ya usted sabe que en un año, lógicamente, y en un mes, va a suceder ese acontecimiento. Aquí vemos también, podemos observar, conocer el sistema de generación. La generación de una población o un ser viviente en la tierra es de 25 a 35 años. Entonces una generación abarca, ya usted sabe, de 25 a 35 años. Día y hora, mire sus citas bíblicas, Apocalipsis. Observen el siglo, hay que dominar los siglos porque la Biblia está llena de tiempo que duraron los reyes, los profetas, Jesucristo, después de Jesucristo, te dice tantos años, tantos siglos. Entonces usted tiene que saber convertir de fecha gregoriana, llevarla a hebreo o al sistema judío. Tiempos, habla bastante la Biblia de tiempo. La semana de Daniel tenemos que dominar el tiempo, la semana que se multiplican por año, eso lleva unos cálculos. Las fiestas judías, cada fiesta tiene una representación festiva y tiene una representación sentimental para los judíos. Todos los casos de guerras, de sistemas, tiempos buenos, tiempos malos, ellos llevan una conmemoración
llevan una actividad festiva en la cual ellos recuerdan como cuando Dios los sacó de Egipto, cuando los templos fueron destruidos y así sucesivamente. Todas esas actividades ellos las llevan. Los conocimientos de Dios hay que cada día desarrollarlo más. Los profetas, como segunda de Pedro 3:2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dando por vuestros apóstoles. Es importante que todo Dios lo tiene ordenado. Dios tiene control de nuestras vidas y hay muchos conceptos que usted como estudiante, como estudioso de la palabra de Dios, tiene que conocerlo. Y por eso pongo estas citas para que la memoricen y vean lo importante que es conocer ciertos conceptos. Espero que lo hayan entendido y que más adelante ustedes lo van a ver en esta explicación. Por eso es que es importante que vean estos videos detenidamente y puedan sacarle el mayor beneficio. Bueno, que Dios bendiga y entonces espero que hayan entendido lo importante que son estos conceptos. Son ciertos términos que le va a servir para poder desarrollar un amplio conocimiento de los acontecimientos futuros y apocalípticos. Hay conceptos, le he mencionado algunos, pero hay más que lo estaremos desarrollando. Entonces ahora vamos a ver el contenido. Se dividió en dos ciudades, Judá e Israel. Dos ciudades muy importantes en la historia del pueblo de Israel, escogido de parte de Dios. Ese es el tema central, pero ese tema que ustedes van a estar estudiando como video educativo de enseñanza-aprendizaje espiritual, lo vamos a dividir en 3 subtemas. El primero se llama herramientas necesarias para enfocarse a los conceptos apocalípticos, que son muy importantes para nosotros poder conocer algunas simbologías, algunas metáforas mesiáticas. Entonces es importante dominar estos conceptos, lo que es el calendario hebreo, el valor de las unidades en años, las lenguas o los lenguajes de la Biblia, es decir, cómo fueron escritas, en qué tipo de lenguas, si en hebreo, griego, arameos. Es importante los tipos de generaciones según el marketing digital, cómo están divididas las generaciones y cómo se le llaman, qué tipo de generación es usted, o qué generación es la de sus hijos, o qué generación fue la de su papá o lo de su abuelo. Todo eso lo vamos a conocer. Vamos a conocer también las festividades judías y la historia y simbología de las 12 tribus de Israel, que es muy importante. Ustedes saben que el reino dividido, se dispersaron las tribus de Israel. Entonces eso es importante, que aquellas personas que están estudiando la palabra y quieren conocer más de los acontecimientos apocalípticos deben dominar estos conceptos o estas herramientas que nos va a ayudar a conocer muchos conceptos apocalípticos. Pero también vamos a conocer las generalidades del reino dividido, su descripción general, sus etapas, el orden cronológico tanto del pueblo de Israel y de Judá, como también las fechas de cada reino, los reyes, qué tiempo duraron reinando en cada época, en cada generación, en la cual vamos a estar explicando. También el orden cronológico de los profetas mayores y menores. Recuerden que yo lo había explicado en videos anteriores, que profetas mayores y profetas menores no es que uno es más importante que el otro, sino que el tiempo que duró el profeta hablando de parte de Dios. Y por último vamos a terminar con el tercer tema, el trasfondo de los profetas mayores y menores y sus generalidades biográficas. Quiero que entiendan que esto está basado en estas citas, que es importante. En Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero también en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio,
y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios quiere que las personas busquemos más de Dios, tengamos una relación íntima con Dios. Dios quiere que usted profundice más la palabra, y eso es un mandato dicho a Josué capítulo 1 del 1 al 9, que meditara en la palabra de día y de noche y que no se apartara de ella, porque todo lo que haga prosperará, y nunca Jehová lo iba a dejar solo, y todo lo que hiciera iba a prosperar, porque el Señor siempre iba a estar al lado. Entonces, eso fue un mandato que Dios le dio a Josué, y ese mandato es para nosotros también, que nosotros profundicemos la palabra de Dios, que busquemos las raíces para conocer por qué tú estás aquí en la tierra y por qué estamos esperando al Mesías. Es importante entender que no es solamente leer el Apocalipsis y ya. Tú te puedes leer el Apocalipsis, pero si no conoces el enfoque o el foco de cómo inició el ser humano y cómo fue que el Señor escogió los patriarcas y cuáles fueron las promesas y cuál fue el compromiso que Dios tenía con el hombre de Dios aquí en la tierra. Entonces son muchas cositas que el estudiante o la persona que quiera profundizar más de la palabra de Dios tiene que conocer todos estos conceptos que vemos aquí en este índice o en esta agenda de temas y subtemas en la cual usted va a desarrollar. Vamos a ver ciertas diapositivas para que ustedes vayan desarrollando el contenido. Recuerden lo que habíamos explicado en el inicio de introducción, mi presentación, en la cual yo le dije que va a haber una logística en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje sobre este material. Es decir, que al final usted va a ir leyendo los profetas. Yo voy a estar documentando algunas de las diapositivas, pero al final usted se va a quedar observándola con un fondo de música que le dejaré, pero es para que usted estudie y se desarrolle. Entonces, continuamos viendo la explicación de estas diapositivas. Entonces vamos a continuar con las herramientas necesarias para enfocarlas a los conceptos apocalípticos. Ese es el primer subtema, y vamos a ver con qué comenzamos. Aquí mostramos, ay, qué lindo y precioso, aquí enfocamos en lo profético apocalíptico, que es mi tema general de todos estos videos educativos, tutoriales, como usted le quiera llamar. Aquí vemos las herramientas necesarias para enfocarlas a los conceptos apocalípticos. Tenemos lo que es el calendario hebreo, muy importante. Al lado izquierdo, observen cómo están los meses, el año, cómo estaba dividido. Por ejemplo, al lado derecho tenemos que la duración de los meses hebreos oscilan entre 29 y 30 días, no como nosotros en el calendario gregoriano, que es el calendario que todos tenemos. Recuerden que los días son, el mes tiene 30 a 31 días, pero en hebreo, en el calendario hebreo, los días son, cada mes puede ser de 29 o 30. Entonces, observen el lado izquierdo, como ustedes ven, como una redonda, es decir, un círculo. Ahí están cada mes con el nombre que le corresponde, y en el medio tenemos los meses gregorianos, los meses que ustedes conocen como pueblo gentil: enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y al lado derecho, miren la composición. Primeramente tenemos el primer mes que está aquí, pero le vamos a dar una explicación más clara de todo esto. Por ejemplo, Nisan, que es el primero que vemos en la lista a mano derecha, usted ve que tiene 30 días y significa marzo, abril. Si usted se pone a observar, cada mes hebreo se compone por 2 meses gregorianos. Allá no es, por ejemplo, comienza en marzo, comienza en un mes y termina en otro mes. Entonces eso tiene un nombre, cada mes tiene un nombre y tiene un significado hebreo o judío. Por eso que nosotros que estamos en el cuerpo cristiano, usted no puede quedarse como un simple cristiano solamente escuchando mensajes de Dios.
en la iglesia, escuchando a alguien que habla de algo. Usted tiene que profundizar para saber cuál es la circunstancia que tenemos nosotros aquí en la tierra como pueblo gentil. Como ustedes sabrán, el calendario hebreo es muy diferente al calendario gregoriano, que es actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, siendo los primeros países que lo adoptaron fue en el año 1582 en España, Italia y Portugal. Se domina así por ser su promotor, el papá de ese sistema llamado Gregorio XIII. Ese fue el fundador de ese calendario gregoriano, el que usted conoce y conoce en muchos países, muy diferente al calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo del sol alrededor de la tierra, que muestra el año, ¿verdad?, como en el de la luna alrededor de la tierra, mes. Es decir, el sol representa el año y la luna representa el mes. Oye, qué tremendo esto, ¿verdad? Aprendan eso. El sol representa el año y la luna representa el mes. La versión actual por la que se rige las festividades judías fue concluida por Hillel II hacia el año 359. El calendario hebreo comienza con lo que se llama Génesis, el mundo, Génesis, que es el principio, que aconteció según la tradición judía domingo 7 de octubre del año 3760 a.C. Ahí inicia lo que es el calendario hebreo, fecha que equivale al primero del mes llamado Tishrei del año 1. De esta manera, el año gregoriano 2020 equivale al año hebreo de 5780 días, que comenzó el 29 de septiembre del 2019 y finalizará el 18 de septiembre del 2020. Es decir, que este año para los judíos terminaría en septiembre del 2020. Muy diferente, ¿verdad? Se confunde, pero es importante usted como estudioso, como estudiante de la escuela de evangelismo, tiene que entender cómo los hebreos trabajan, el pueblo de Israel, porque así es que el Señor se va manejando con el pueblo. Entonces, así como va Israel, así va la humanidad. Entonces, es importante entender que el judaísmo posee un antiguo calendario que rige la vida judía. Está basado en una serie de cálculos matemáticos, astronómicos, y a diferencia del gregoriano, se calcula de acuerdo a dos ciclos, lo que es la luna y el sol, es decir, lunar y solar. Los meses inician en el día de la luna nueva. Los días y las fechas de las ceremonias religiosas se determinan por las fases de la luna, mientras que las estaciones se basan en la revelación de la tierra alrededor del sol. ¿Por qué ustedes creen que cuando Juan el Bautista estaba, no Juan el Bautista, sino Juan, el apóstol amado de Dios, de Jesús? Recuerden que él en el Apocalipsis habló mucho de la luna y el sol, que la luna tomaría algunas posiciones de sangre, de color, y entonces eso se lleva porque la cultura o la ideología de judía se manejaba por el sol y la luna. Muy diferente a usted, que gentil, usted no está impuesto a esto. Entonces nosotros tenemos que aprender esos conocimientos. El calendario hebreo observa tres fenómenos astrológicos independientes entre sí: la rotación de la Tierra sobre su propio eje día y los giros orbitales de la Luna alrededor de la Tierra mes. Oigan cómo se maneja esto, ¿verdad? Y la traslación de la Tierra alrededor del Sol año. Ya ustedes saben cómo se va manejando. La rotación de la Tierra marca el día. El giro orbitales de la Luna representa el mes. Y la traslación representa el Sol, el año. ¡Wow!
Esto es tremendo. El promedio de la luna tarda en dar la vuelta alrededor de la Tierra aproximadamente 29 días y medio. La Tierra, por su parte, da vuelta en el Sol en 365, un cuarto día, que esto representaría mes lunar, 12 meses lunar y 11 días. Un tremendo de día, por eso que hay que hacer unos cálculos matemáticos para entender las 70 semanas de Daniel. Ya ustedes ven por qué es la importancia de yo explicarle estos conceptos, porque a veces uno quiere explicarle al estudiante o personas estudiosas de la palabra ciertos conceptos y a veces dice que tienen rema, que esto, pero no se mete a la profundidad. Hay que conocer, por eso es que el Señor dice en Oseas 6:6, el conocimiento de Dios para entender los futuros acontecimientos apocalípticos. La fecha de las fiestas se determinaron de acuerdo a las estaciones, ya que diversos aspectos de la naturaleza, como son los relativos al cultivo de la tierra, se entrelazan como la religión. Por eso que los judíos, o el Mesías, Jesucristo, nuestro Padre, que nos rescató del fango, que nos sacó y estamos en la libertad de ser salvos, la honra y la gloria para Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Mesías Jesús, él hablaba mucho de agricultura, hablaba mucho de los árboles, hablaba mucho de los frutos, porque la cultura judía, su sistema festivo, trabajaba con el cultivo de la tierra. Entonces el sol y la luna está involucrado en todo. Por eso que cuando el Señor hablaba a los apóstoles, hablaban también del sistema lunar, hablaba del sol, hablaba de la luna, hablaban del cultivo, hablaban de árboles, y todas sus metáforas se relacionaban a ese sistema. La época en que se comenzaba la siembra se recolectaban en la era considerada un festejo. Además, en los tiempos bíblicos, las primeras cosechas se entregaban como ofrendas a Dios, es decir, dando lo mejor, lo que tú tenías. Por eso que ahora en estos tiempos tan difíciles, tiempos que uno no sabe de qué uno va a comer, de qué va a vivir, creo que tenemos que volver a la agricultura. Y ustedes saben que en la escuela de evangelismo yo le estaba hablando de que sembraran un árbol. Yo creo que ustedes recuerdan esto. El Señor estaba hablando mucho conmigo, aunque no pudimos continuar por asunto de cuarentena de esta pandemia. Estamos un poquito alejados, pero estamos en el corazón, en el nombre de Jesús. Estamos sintiendo la presencia de Dios y yo sé que cada uno de ustedes está en su casa, pero tienen tanto interés de seguir desarrollándose en los conocimientos bíblicos. Quiero continuar con el calendario hebreo. Los meses, que estamos hablando de meses, originalmente los meses del calendario judío se designaban por números. Sin embargo, poco después del exilio de Babilonia, en el 586 al 536 a.C., se le fueron dados nombres específicos que se volvieron comunes. Muchos de estos nombres aparecen en el texto bíblico y otros se influencian por Babilonia o babilónica y Asiria, que fueron los dos países gentiles en la cual dividieron al pueblo de Israel. Esto es una historia profunda, esto está hermoso. Usted sabe que Babilonia coge a la ciudad de Judá y los asirios cogen el pueblo de Israel, donde había de 2 a 3 tribus babilónicas, prisionó, es decir, lo cautivó, y Asiria cogió las 10 tribus que estaban en la ciudad de Israel cuando se dividieron. El calendario judío consta de distintos inicios de acuerdo a distintos propósitos. El primer mes es Nisan, ve que muy diferente a lo que vimos allá arriba, ¿verdad? El grupo de meses de acuerdo al cómputo de los meses de Éxodo de Egipto en Nisan, pero realizando un cómputo desde la creación del mundo, el primer mes debería ser Tisrei, no Nisan, pero eso ya es una costumbre judía en la cual ese es parte de ello y hay que entenderlo. Nota en el año bisiesto que ocurre 7 meses cada 19 años y se añade 13º mes denominado Adar, que es el segundo Adar. Significa que
ahí se le determina cuando pasan 19 años, entonces se agrega un mes. Ay, Dios mío, santo, muy diferente al gregoriano. Tengan paz, ustedes no son judíos, ustedes son gentiles. Ya eso se lo dejamos a los judíos, pero debemos conocer sus culturas para entender cuando el anticristo venga. Él tiene que tener conocimiento de sistemas judíos para poder conquistar a Palestina y conquistar a Israel. Entonces en la próxima diapositiva ustedes pueden observar detenidamente, pueden leer, no lo tengo que leer cada uno de esas diapositivas, ustedes se quedan en sus casas, en el lugar que ustedes estén, y pueden ver que se comienza con el primer mes, que es Tisrei, septiembre, octubre, es un nombre babilónico. Mayormente todo ese calendario hebreo, los babilónicos y los asirios fueron parte. Oiga esto, gente gentiles, gentes que no eran del pueblo de Israel, tienen parte de las culturas judías. Ay, Dios mío santo. Ahí ustedes pueden observar el significado, el comienzo y el mes. Es bueno que ustedes lo puedan leer, estudiarlo, memorizarlo, llevarlo en su mente, su alma, para que conozcan, porque estos son aspectos que te va a decir o te va a indicar el final, o cuando Jesús venga. Usted tiene que tener una idea, porque el calendario hebreo es importante entenderlo para usted llevarlo al gregoriano, que es el sistema que usamos nosotros y muchos países del mundo. Ahí está el Hesban, octubre, noviembre, el Kislev, noviembre, diciembre. Así te puedes seguir leyendo esa diapositiva detenidamente. Aquí vienen los próximos, el 4, el 5, 6, el mes 6, se llama febrero, marzo. Ahí mismo habla del año bisiesto, que se convierte en 2 meses, Adar 1 y Adar 2, con 30 y 29 días respectivamente. Ahí se convierten en 2 meses más, por eso ustedes ven que en un año pueden haber 13 meses, muy diferente al gregoriano. Bueno, su nombre proviene de la palabra Siria, Adaro, que significa granero. Es que todo es agricultura, todo es campesino y se maneja muchos animales. Por eso que en Apocalipsis se hablan de las bestias, los caballos. ¿Y de dónde ustedes creen que salen caballos, que salen diferentes animales? Es que está involucrada la cultura egipcia, la cultura judía, la cultura babilónica, siria. Entonces son conceptos que nosotros debemos dominar para entender los aspectos apocalípticos y proféticos. En la próxima diapositiva vemos el mes 7, que es Nisan, marzo, abril, pero importante, y Yar, abril, mayo, Sivan, mayo, julio. Significa que ahora mismo el número 9, estamos en el mes Sivan, que significa mayo, julio. El nombre Sivan es del origen asirio, que fue la ciudad gentil que cautivó al pueblo de Israel. Entonces, tiempo del sol ardiente, ahí tiene su significado. Ustedes pueden seguir estudiando. Mira la otra diapositiva. Tamuz, que sería junio, julio. Ya para el próximo mes, ya entramos al mes Tamuz. Tiene su significado. Tenemos aquí, este sí es bueno y es muy bueno entenderlo. Lo que se llama Ave. El Ave es el mes de julio a agosto. En las escrituras no se menciona el nombre Ave. En el idioma asirio, este mes se conoce como Abu. Algunos aseguran que se trata de la abreviatura del nombre Abu Sarna, que significa el mes de la cosecha. ¿Ves? Pero este es peligroso porque el Ave o Abu era considerado un mes positivo y que se daba los primeros frutos del verano. Sin embargo, con el paso del tiempo se produjeron como el mes numeroso de desgracia y catastrófico para el pueblo judío, principalmente la destrucción de 2 templos de Jerusalén, que lo convirtieron en un tiempo de duelo y pasares, que es lo que le llaman el de los lamentos. El Ave, julio-agosto, es un mes peligroso y podía ser que el anticristo o todo el malo o la venida de Cristo esté entre julio y agosto. Esto puede ser un punto indicativo
de la venida de Cristo, no estoy diciendo ni la hora ni el día, sino que como yo soy estudioso de la palabra de Dios y estudioso del Apocalipsis, puede ser porque me interesa la venida de Cristo y me interesa orientar a aquellas personas que quieren conocer más de las cosas venideras. Entonces, ese es un mes que lo podemos marcar como posibilidades de la venida de Cristo. Elul, agosto, septiembre, es apodado en el mes de la piedad y el perdón porque él se hace los preparativos para el día del juicio. Ya usted sabe. Que entramos a lo que es la parte del valor de las unidades en años. Esto es importante que usted lo domine, lo que se llama cómo pasar los años a siglos. Un siglo o una centuria es una unidad de tiempo equivalente a un periodo de 100 años. De la propia definición del siglo se deduce que el siglo I terminó el 31 de diciembre del año 100 y el siglo XX acaba a comenzar el 31 de diciembre del año 2000, pero el siglo XXI inició el día 1 de enero del año 2001. Así sucesivamente se manejan las posiciones del valor de unidades. Observen que un milenio significa 1000 años, un siglo o centuria 100 años, una década son 10 años, lustros son 5 años y un año equivale a 12 meses. Una generación puede estar entre 25 a 35 años. Y la Biblia misma habla de que las edades, los años de los hombres fueron reduciéndose por el asunto del pecado. Antes de Noé, duraban, imagínense, muchísimos años, pero ahora los hombres, el máximo son 80 años que puede durar, de 70 a 80, y tenemos que una generación se compone de 25 a 35 años. Significa que una persona de 70 años, que es lo máximo, nada más puede ver 2 generaciones, de 2 a 3 generaciones. Y es importante entender porque ustedes verán algunas citas que veremos más adelante que me habla de todos estos términos. Entonces a veces usted está preguntando, ¿y por qué yo debo explicar todo esto? Porque debemos entender, la Biblia habla de estos términos de siglo, habla de milenio, habla de décadas, habla de años. Y si usted no domina los conceptos de unidades, será difícil. Ahora, en el lado derecho, tengo un pequeño ejercicio que hace conversión natural de año a siglo o en hebreo. Por ejemplo, ¿cómo se saca? Si usted dice año 1967, usted descarta el 6 y el 7, deja el 19 y le suma 1. Si yo descarto el 6 y el 7, me queda 19, le sumo 1, daría 20. Entonces ese sería el siglo XX. Así usted saca los ciclos cuando ustedes le hablan, no, que tal rey, como, por ejemplo, algunos reyes, por ejemplo, Jeroboam, comenzó su reinado en 931, que fue la división, y terminó en el 909. ¿Cómo yo puedo sacar en qué siglo fue eso? Entonces es rápido, hay que sacarlo, porque si usted habla en forma de hebreo, judío, arameo, griego, usted tiene que sacarlo de una vez. Entonces ahí usted tiene que decir que si fue Jeroboam comenzó en 931, usted le quita el 3 y el 1, le queda el 9, le suma 1, entonces eso fue en el siglo X. Entonces, por ejemplo, se le suma 1. Igual que abajo, 345, quita el 45, queda el 3, le suma 1, da 4. Entonces ese sería el siglo 4. Eso es importantísimo que una persona que quiera aprender de la palabra tenga el conocimiento. El año es 2000, que termina en 0, en 2 0 al final. Usted le resta los 2 ceros, le va a quedar una cantidad a la izquierda. Por ejemplo, del 2000 le queda el 20. No le puede sumar 1, ahí ya no se permite sumarle 1, entonces el 20 te dice el siglo 20 significa. Es igual también otro ejemplo, que si tú tienes la cantidad, por ejemplo, para decir una cantidad 9 y no tiene más números 9, usted elimina el 9, lo único, le va a dar 0, entonces ahí usted le suma 1, sería el siglo 1. Es importante dominar esto porque la Biblia está llena de muchos términos de siglo y habla de años y tú tienes que hacer conversión. El rey duró
tantos años reinando de tal, la profecía vino de tal cosa, entonces de tal año. Entonces, ¿qué siglo es? Usted habla de Apocalipsis, que una generación es un siglo es esto, entonces tiene que saberlo dominar y sacar rápidamente qué siglo está. Ya usted sabe que nosotros estamos en el siglo XXI, porque 2021 te resta el 21, te queda el 20, le suma 1, te da 21, entonces estamos en el siglo XXI. Ya usted sabe que un siglo son 100 años, o lo llaman centuria, 100 años. Entonces, si este año comenzó en el 2000, usted va a terminar en el 3000. Del 2000 al 3000 son 100 años. Entonces, en el 3001 comienza un siglo. Pero yo le voy a decir verdaderamente que nosotros entendemos que el año ya no aguanta más siglos de años. Y creo que nos queda poco, porque el mismo Jesús va a durar 1000 años reinando aquí, que estamos hablando de 10 siglos, porque usted 100 siglos por 10 da 1000. Imagínate, usted lo multiplica por década, ¿cuántas décadas serían en 1000 años? Nada más tendría que dividir 1000 entre 10 y ya te va a decir la cantidad de décadas que Jesús va a durar aquí en la tierra. Significa, yo especialmente no le digo ni fecha ni el año, pero yo que estudio la palabra y estoy metido en la profundidad en el nombre de Jesús, que nos revela los acontecimientos, nos dice más o menos una proyección de cuándo sería la venida de Cristo. No fecha ni hora, porque nadie la sabe. Eso es anatema a alguien que diga tal fecha, tal día, porque que ni al mismo Jesús ni a los ángeles saben cuándo será. Eso solamente es el reloj de Dios, lo que llamamos el reloj Cairo, no crono, el crono del hombre. El hombre puede estar pensando fechas, pero Dios no piensa así. Por eso que nosotros tenemos que dominar todos estos conceptos para entender más o menos lo aproximado que podría venir Jesús a la tierra. Entonces, creo que eso está claro. Nosotros en la escuela de evangelismo, aquí nuestra escuela es una escuela de teoría y práctica. Vamos a hacer unos ejercicios luego que terminemos estas diapositivas, ya que van a ser 4 videos relacionados a estos sistemas para poder conocer la veracidad de los acontecimientos apocalípticos. Es importante dominar todos esos conceptos. Ya usted también lo tienen que estar estudiando para ir mejorando y ir teniendo una mejor conducta. Recuerden que, como dice el Señor en Osea 6:6, el conocimiento es importante de Dios. Y como dijo el Señor en Josué capítulo 1:9, meditar en mi palabra y no te aparte de ella, porque en ella está la verdad. Señores, a Josué Dios se lo dio en énfasis en el 1:9, meditar en mi palabra de día y de noche y no te apartes de ella, porque todo lo que hagas prosperará. Creo que es un versículo y es mío ese versículo, yo lo tomé para mí. Josué capítulo 1 del 1 al 9. Entonces hay que escudriñar la palabra de Dios. No es solamente leer Apocalipsis. Yo podía, imagínense, darle el concepto de Apocalipsis y terminamos. Y las 70 semanas ya no, hay que comenzar desde el principio, desde los pies hasta la cabeza.